Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una presentación del programa de renta y patrimonio. Por tanto, lo primero que tenemos que mostrar es la posibilidad de crear declarantes. Una vez que se inicia el ejercicio en el año 2016, la base de datos del programa de renta nos aparece en blanco y podemos dar de alta el declarante pulsando en el botón situado en la parte de arriba, y el alta del declarante lo podemos hacer tanto introduciendo los datos manualmente como introduciendo los datos desde los datos fiscales descargados con la aplicación. Si queremos descargar los datos fiscales, vamos a necesitar el NIF, el número de referencia, y descargamos el fichero con esa opción. Una vez que lo hemos descargado, en la parte inferior se mostrará ese fichero y nos irá mostrando uno a uno los datos que podemos incorporar al programa. En este caso, para esta demostración, lo que vamos a hacer es traspasar los declarantes del año anterior. Entonces, no voy a dar ni de alta el declarante, sino que voy a irme a la base de datos del año 2015 y traslado los declarantes. Los puedo hacer de manera individual o todos. Si seleccionamos individual y le damos a la lupa, nos muestra, en este caso, ese señor, y traspasamos. Una vez que hemos traspasado, ya nos aparece en el programa la primera renta, en este caso una unidad familiar formada por el señor Luis García Vidal y la esposa María Silva Fernández Fernández. En este supuesto, lo que vamos a hacer es hacer doble clic y nos situamos en la propia renta de estos señores. Por tanto, lo primero que hay que destacar en el programa es la posibilidad de poder ver la renta tanto de manera conjunta como individual por titular o cónyuge. Por otro lado, el fondo de la renta siempre lo vamos a estar visualizando y es los diferentes apartados de la renta. A la izquierda tienen los botones con las numeraciones del propio modelo A, B, B1, y pulsando en ellos podemos acceder y añadir diferentes partidas, diferentes rentas. Por otro lado, si en vez de usar estos menús les es más cómodo utilizar el propio menú de opciones, aquí le aparecerá un desplegable en el que podrá ver de color resaltado aquellos datos o aquellos apartados en los que ya se han incluido datos. Si también otra de las opciones que tenemos en la propia liquidación son casillas con interrogante, que permite ver un mayor desglose del apartado en el que estamos. Bueno, lo primero, cuando he traspasado la renta, en datos personales podemos ver los datos personales del titular, en este caso el señor Luis, que aparecen sus datos. A destacar dentro de esta pantalla es la obligación de indicar la comunidad autónoma en la que tiene su residencia habitual, tanto para declaración individual como para declaración conjunta, y también a destacar la fecha de fin de periodo impositivo, que solo tendría que ser distinta al 31 de diciembre cuando el titular ha fallecido. Por otro lado, en datos familiares vamos a tener los datos del cónyuge, en este caso María Silvia, y los datos, en este caso, de un hijo, ¿no? Que es un descendiente que se ha trasladado del año pasado. Si en el año del ejercicio, en el 2016, ha nacido algún otro descendiente, lo tendríamos que añadir. Para añadirlo, simplemente, cuando nosotros añadimos un familiar, nos va a pedir una clave, que puede ser la 1 cónyuge, 2 descendiente, 3 ascendiente, y la 4 y 5, que serían descendiente o ascendiente fallecido. También comentar que en este apartado el perceptor siempre va a ser el 1 el declarante, el 2 el cónyuge, que queda reservado, y los descendientes solo tendremos que indicar el código 3, 4 y así sucesivamente en caso de ser perceptores de rentas también. Hablamos siempre de los menores que forman parte de la unidad familiar.
Bueno, pues una vez que tenemos trasladados estos datos, lo habitual es importar datos de la agencia tributaria. Por tanto, pulsamos en importar datos, seleccionamos el preceptor, indicamos el número de referencia y descargamos el fichero. Una vez que hemos descargado el fichero, nos va a aparecer aquí, tal que así, nos va a aparecer ya descargado y le damos a siguiente. Y aquí nos van a aparecer diferentes apartados que podemos trasladar. Por ejemplo, en este caso tengo rendimientos del trabajo. Este preceptor 1 tiene dos tipos de rendimientos. Rendimientos de cuentas bancarias, unas donaciones, préstamos hipotecarios. Aunque es trasladable, siempre lo tendré que marcar y me aparecerá aquí información adicional que tengo que confirmar. Y la vivienda. Traspasamos. Siempre que traspasamos, el programa nos mostrará un listado con datos fiscales incorporados en color verde, como se muestra en pantalla, y datos fiscales no incorporados en color rojo, que serían de incorporación manual. Hecho la importación del declarante, haríamos lo mismo con el cónyuge. Aquí, como ya tengo este fichero modificado, pues ya lo descargo directamente en pantalla. Cuentas bancarias, pagos fraccionados, estos sí que no serían trasladables. Donativos, préstamo hipotecario del cónyuge también. La cotización de autónomos, que tampoco sería. Y la vivienda. Nos muestra el listado también, incorporados, no incorporados. Y ya observamos en el apartado de la izquierda cómo el menú de opciones ya está resaltado en color azul, pues en diferentes apartados, ya que se han incluido los datos procedentes de la declaración. Podríamos decir que a estas alturas tendríamos un 85% de la declaración hecha. Hablando de importación de datos, otra opción que tenemos, hemos visto que el cónyuge tiene una actividad porque tiene pagos fraccionados, por tanto, desde datos de nuestras aplicaciones, preceptor 2, nos aparecería aquí la empresa que tenemos en el programa de estimación, la seleccionamos y indicamos el tipo de actividad y ya nos traslada adentro de actividad económica, estimación directa, todos los ingresos y los gastos que tenemos en el programa de estimación junto con los pagos fraccionados. Por eso, digamos que no aparecen, no se pueden importar los datos de pagos fraccionados de los datos fiscales porque los pasamos directamente de nuestro propio programa. Bueno, pues entonces, ahí tendríamos ya importados los datos de la agencia tributaria y ya tendríamos importados los datos de nuestras aplicaciones. Vamos a ir ahora a cada apartado y vamos a visualizar o a destacar algunas cuestiones que siempre son objeto de preguntas o algunas novedades con respecto al año anterior. En rendimientos del trabajo, aquí tengo que este señor tiene unas prestaciones y tiene los datos de una empresa. Bueno, en el caso, por ejemplo, que es lo que queríamos destacar un poco, en el caso de la movilidad geográfica, este año la movilidad geográfica tiene una reducción y solo es aplicable cuando estos señores pues, han sido desempleados, ¿no? Eran desempleados que aceptan un puesto de trabajo que les obligan a un traslado de residencia. Por tanto, si fuera este el caso, supongamos que esas prestaciones pues, fueran desde el desempleo y que estos rendimientos de esta empresa serían pues, los rendimientos que obtuvo a partir de esa aceptación de ese puesto, en el nuevo puesto con la nueva residencia. Si es así, tendríamos que modificar y donde pone movilidad geográfica indicaríamos una S y grabamos. De esta manera es como tendríamos que meter los rendimientos de trabajo que sean susceptibles de reducción por movilidad geográfica. Lo que son prestaciones por desempleo quedarían como movilidad geográfica N, no, y los nuevos rendimientos que se obtengan a partir de ese traslado, de la aceptación de ese puesto de trabajo, tendrían esa S. Lo mismo en el caso de trabajadores activos, es decir, aquellos trabajadores discapacitados en activo
que hayan tenido a lo largo del ejercicio unos rendimientos sin esa situación y otros rendimientos con esa situación, también tendríamos que modificar y tendríamos que indicar qué rendimientos de la resolución de la discapacidad y cuáles no. Esto ahora, por ejemplo, en rendimientos del trabajo, si yo me voy a declarante y doy en el interrogante, puedo ver, por ejemplo, en la casilla 17, incremento para contribuyentes desempleados que acepten traslado de residencia, 2.000 euros. Es decir, aquí es donde vemos cómo afecta la indicación de la movilidad geográfica en los rendimientos del trabajo. Este año, pues no hay ninguna novedad en los rendimientos del trabajo, a excepción de eso que les estoy comentando de la movilidad geográfica. También, si el perceptor, el contribuyente, abona pues una cantidad a sindicatos o gastos de colegios profesionales o hay gastos de defensa jurídica relacionados con el contrato de trabajo, lo podemos indicar aquí. Entonces, podríamos modificar y, por ejemplo, pues las cuotas de sindicatos, aquí pues indicar 150 euros si es el caso, ¿no? Ya el programa controla los límites. En rendimientos de capital mobiliario se distinguen rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro y rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible general. En este caso están resaltados en color azul los de la base imponible del ahorro porque los hemos trasladado de la agencia tributaria. Perceptor 1, perceptor 2, sus rendimientos con sus retenciones. En este caso, si por ejemplo quiero añadir unos rendimientos que son comunes en una cuenta común, también podría indicar al dar al intro el perceptor ambos, intereses, no incluyen patrimonio, ahora lo veremos, sucursal, pondríamos aquí 50%, ingreso de 1.000 euros y 190 de retenciones. De esta manera, si grabo, el programa ya me trasladaría a cada uno la mitad. Es decir, si yo me sitúo en la parte de abajo en total línea, veo que esos rendimientos de 1.000 euros suponen 595 de retención a García Vidal. Y a su esposa lo mismo. Sin embargo, en ambos tendríamos 1.000 euros en la declaración conjunta. Vale, siempre hay que observar que en la parte de arriba, dependiendo de cómo tengamos cargado la forma de ver la renta, veremos un resultado u otro. Antes comentaba que el programa es el programa de renta y de patrimonio. Por tanto, si nosotros queremos ir cubriendo ya los datos para el patrimonio de los contribuyentes, en estos apartados de la renta en los que estamos metiendo datos, como pueden ser los intereses, podríamos indicar aquí, en esta clave, depósito, la clave E, y se habilitaría una casilla en la que tenemos que indicar el valor fiscal para patrimonio del depósito del que proceden estos intereses. Por ejemplo, 15.000 euros. Y de esta manera, el programa estaría registrando, en este caso, 7.500 para el preceptor 1 y 7.500 para el preceptor 2 para la declaración de patrimonio. En relación a los rendimientos de capital mobiliario, no hay novedades a destacar, a excepción de que el tipo de retención en el año 2016 fue el 19, en comparación con el 2015, que era el 20%. Vamos a rendimientos de capital inmobiliario. Aquí tenemos una vivienda, que es la vivienda habitual. Siempre la pantalla de inmobiliario tiene en la parte de arriba la definición de la vivienda y en la parte de abajo la definición de los usos. Es decir, una vivienda puede tener diferentes usos. En este caso, la vivienda habitual tendríamos que indicarlo. Por tanto, modificamos y aquí marcaríamos vivienda habitual en propiedad y tipo 1, vivienda. Grabamos y ya tenemos la vivienda con su uso abajo, vivienda habitual. Esta vivienda no imputaría nada. Por otro lado, vamos a suponer que estos perceptores tienen una vivienda arrendada y a disposición. No es vivienda habitual, indicamos el porcentaje
naturaleza urbana, sin referencia catastral, ponemos el valor catastral, vamos a suponer, por ejemplo, 58.000 euros, y revisado. Esto es importante mencionar o destacar que tendremos que indicar si está revisado o no, si aparece en el listado que se muestra en este enlace de municipios con valor catastral revisado entre los años 2006 y 2016. Entonces, ojo con esto porque fue un cambio que se hizo el año pasado y solo se considera un inmueble, o solo se considera que un inmueble tiene el valor revisado si el proceso de revisión se realizó en los últimos 10 años. Pondríamos el valor que nos aparezca en el catastral del suelo en la contribución y podríamos grabarla. Ya tengo la vivienda y abajo indicaríamos los usos. Inmueble, a disposición, 100 días. Entonces, el programa por esos 100 días me va a hacer una imputación de renta inmobiliaria, que sería el 2% del valor catastral al no estar revisado. Arrendamiento, 266. Si tienen reducción del 60% lo indicamos, y si no un 1 y si no un 3. Vamos a poner aquí que está destinado a vivienda, no es a familiares, y ponemos que han ingresado, pues, por ejemplo, 2.400 euros, gastos de reparación 150 y otros gastos deducibles. Esta pantalla es nueva en el ejercicio 2016. Hay, digamos, cuando un inmueble tiene rendimientos por arrendamiento, este año hay un mayor desglose de los gastos. Indicaríamos la parte libre que corresponda. Podríamos calcular la amortización de los inmuebles, lo hace el programa automáticamente al tener el valor catastral y el valor catastral del suelo. La amortización de bienes muebles también es aparte y otros gastos fiscalmente deducibles. Y de esta manera tendríamos ya indicado, observen, la vivienda arriba y abajo una vivienda con diferentes usos. 266 días estuvo arrendada y 100 estuvo a disposición. Con respecto al rendimiento de capital inmobiliario, simplemente recordar el tema de revisado sí o no para imputación de renta inmobiliaria y el mayor desglose dentro de estos gastos deducibles, el mayor desglose que obliga a la norma a especificar o detallar los diferentes conceptos. Actividades económicas. En actividades económicas tenemos la posibilidad de indicar las actividades en estimación directa, simplificada o normal, las actividades en módulos, estimación objetiva, y en módulos de agricultura. Si yo me vengo a estimación directa, tenemos que tener en cuenta que en la segunda casilla es donde nosotros informamos si es directa simplificada o directa normal. Entonces, el tener ahí marcado DS o DN hará que el programa calcule o no el 5% de gastos de difícil justificación, como es en este caso. No hay mucho que destacar, simplemente es ir cubriendo en cada uno de los apartados los diferentes ingresos y los diferentes gastos. Recuerden que dentro de la actividad es donde vamos a indicar los pagos fraccionados o las retenciones que tuviéramos de la actividad. Retenciones de arrendamientos en el caso de actividades de arrendamiento. Cosa distinta sería si es un alquiler de locales que no constituye actividad, que eso iría dentro del inmueble como vimos antes, en una casilla de retenciones en los arrendamientos. En módulos podríamos traspasar los datos de la actividad, si lo tenemos creado en el programa de estimación, o bien podemos también con la tecla cálculo F4 calcular la actividad con los diferentes valores y los diferentes índices. Si no, se tendría que teclear manualmente. Por regla general, siempre se traspasan del programa de estimación porque normalmente pues, puede ser el mismo cliente el que viene a hacer la renta como el que le llevamos ya la actividad. Pero en el caso de que no lleváramos la actividad de ese año, con el cálculo F4, de una manera muy sencilla, podríamos calcular la actividad. En relación a los módulos de agricultura,
siempre tendríamos que tener en cuenta la publicación de la orden de Hacienda que se publicó el 4 de mayo, en este caso de 2017, por si tuviéramos derecho a aplicar la reducción de los índices de acuerdo con las provincias y de acuerdo con las comunidades autónomas y los productos que vienen publicados en esa orden. Si no, por ejemplo, vamos a suponer que este señor ha obtenido un ingreso procedente de la venta de madera, podríamos indicar aquí pues, la actividad forestal, la 2, y ahora indicaríamos en la casilla que corresponda, en este caso solo podrían ser las que aparecen en azul, y en la parte de abajo nos indica el tipo de actividad o el tipo de producto que ha vendido. En este caso, actividades forestales accesorias con un periodo medio de corte superior a 30 años o inferior. Vamos a suponer que la madera era de un periodo medio de corte inferior o igual a 30 años. Pondríamos aquí, por ejemplo, 15.000 euros. Al 0,26 nos calcula el programa de la reducción, 3.900. Y indicaríamos también aquí si tuvo retenciones, pagos fraccionados, retenciones, por ejemplo, en este caso, pues 300 euros. De esta manera tenemos actividad forestal o cualquier otro tipo de actividad agrícola. Recuerden que si están, es igual que las de estimación directa o estimación objetiva de anteriores. Si las tenemos en el programa de estimación, ya las va a traspasar. No hay mucha novedad. Lo que sí comentarles que si nos vamos a la liquidación, a la actividad económica, la reducción por rentas no exentas inferiores a 12.000 euros del artículo 32.2, párrafo tercero, que va en la casilla 128, esta reducción, de acuerdo con esos límites, ya la calcula el programa de manera automática, ¿vale? No tiene el usuario que informar de ningún tipo de dato. Por otro lado, algo muy habitual también, dentro de regímenes especiales, podríamos indicar los datos, en este caso, pues de una comunidad, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que el preceptor 2 forma parte, pues, de una comunidad que tienen actividades económicas. Por ejemplo, el grupo 6, y indicamos el rendimiento neto atribuido, por ejemplo, 3.000 euros, y indicamos también el porcentaje, 50% de participación. Y de esta manera, el programa ya trasladaría estos 3.000 euros como rendimientos del régimen especial de atribución de rentas. Recuerden, hay que indicar el importe que corresponde, el que ya se le atribuye al comunero o socio, y indicamos el porcentaje de la comunidad. Estos datos normalmente se suelen trasladar de la agencia tributaria de los datos fiscales, ya que han sido declarados en el 184. De ganancias y pérdidas patrimoniales hay que distinguir entre la G1, que son las que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales, y la G2 y G3, que sí que se derivan de transmisiones. Por tanto, dentro de la G1 tenemos premios especie o metálico y otras no derivadas. Vamos a suponer, por ejemplo, un plan PIBE, lo meteríamos aquí. Vamos a suponer que el señor, pues, le dieron un plan PIBE. Aquí indicaríamos la clave. Observen que hay una serie de claves muy específicas, pero la 3 es una especie de cajón desastre, ¿no? Que nos vale para cualquier tipo de subvención, de ganancia, de pérdida. Entonces, indicamos la 3, indicamos el valor de transmisión, pues 2.000 euros que nos dieron, valor de transmisión 0, y por tanto estaríamos imputando una ganancia patrimonial, no derivada de transmisión de elementos patrimoniales. Ya en el apartado, las más habituales, las derivadas de transmisión de elementos patrimoniales, existen distintos tipos, fondos de inversión, acciones. Yo voy a ver ahora la de otros elementos patrimoniales. Y vamos a meter un ejemplo. El preceptor 1 vendió una vivienda que la adquirió el 1 de mayo de 1990 y la vendió el 1 de agosto del 2016. La vendió en 150.000 euros y le costó 25.000 euros.
Por tanto, si hacemos esta ganancia, observamos que este señor pues, ha obtenido una ganancia patrimonial de 125.000 euros, ¿no? Aquí lo que les quiero destacar son las diferentes exenciones que establece la normativa. Entonces, tenemos la exención del 50% de transmisión de determinados inmuebles urbanos. Ahí en la normativa especifica qué tipo de inmuebles se pueden acoger a la exención del 50% de la ganancia. Exención de inversión en rentas vitalicias mayores de 65 años, máximo 240.000. Esta exención es del año pasado y es que cuando una persona mayor de 65 años obtiene una ganancia patrimonial y esta ganancia patrimonial la destina a la constitución o se compromete a constituir una renta vitalicia, creo que es en un plazo de 6 meses, el programa le calcularía ahí esa exención con un máximo de 240.000 euros. La exención por inversión de vivienda habitual es la que ya veníamos aplicando durante todos estos años, que sería en caso de que el contribuyente pues venda la vivienda habitual y adquiera una nueva. Esta exención por inversión en entidades de nueva o reciente creación es del año 2016, tanto lo que hemos reinvertido o nos comprometemos a reinvertir en el 17. Y en este caso, en la que me quiero parar un poco, es en la posibilidad de aplicar los coeficientes de abatimiento. La posibilidad de aplicar los coeficientes, los coeficientes de abatimiento han sido derogados en el año pasado, pero a través de una disposición transitoria novena se establece un régimen transitorio que permitirá aplicar los coeficientes de abatimiento en un total de transmisiones de 400.000 euros. Ojo con esto porque los 400.000 euros significa en importe de transmisión, no en ganancia, ¿vale? En este caso serían 150.000 y no 125. Entonces, si podemos acogernos a esta disposición transitoria novena, que tendríamos que verificar que el inmueble cumple las características, que la normativa ya lo indica, si son anteriores a 31 de diciembre de 1994, entonces podríamos aplicarlo, grabamos y el programa automáticamente ya nos hace todo el cálculo. Es decir, teníamos 125.000 euros de ganancia, calcula qué parte de esa ganancia es susceptible de aplicar los coeficientes de abatimiento, que serían 74.864,43, que sería la ganancia patrimonial que se pone de manifiesto entre el 1 de mayo de 1990 y el 19 de enero del 2006, y por otro lado, le calcula, ya le aplica el coeficiente de abatimiento de acuerdo con el tipo de transmisión de elemento patrimonial que sea, en este caso serían 41.587, por tanto nos quedaría una ganancia de 83.000. Entonces, esto sí que quiero destacarlo, que los coeficientes de abatimiento nos van a reducir lógicamente la ganancia, pero el programa va a guardar esos importes. De ahí, que antes pasé un poco rápido, de ahí que tengamos dentro de este apartado G2, G3 un submenú que pone coeficientes de abatimiento y el usuario podrá ver que en el año 2015 el perceptor 2 tuvo una transmisión de 125.500 a la que le aplicó esos coeficientes de abatimiento, con lo cual le quedan 274, y el perceptor 1 en este ejercicio, lo que acabamos de meter, ha gastado 150.000, por tanto le quedan 250.000. Ya que ese límite de 400.000 euros no es por ejercicio, ¿vale? Serían los primeros 400.000 euros. Bueno, y ya vamos a ver un poco las reducciones. Las reducciones de la base imponible, las más habituales, sería, por ejemplo, la aportación a un plan de pensiones, que normalmente también siempre viene en los datos fiscales. Entonces pondríamos la aportación, el ejercicio y el importe. Si tuviéramos excesos a aplicar en este ejercicio, el programa los traspasaría también. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí en importes a compensar del año anterior, tenemos diferentes importes. Los que están en verde se pueden trasladar, los que están en negrita se trasladan desde los apartados específicos. En este caso, bueno, unos saldos de una vivienda arrendada. En este caso, el saldo neto negativo de capital mobiliario y las aportaciones, lo traspaso y vemos que dentro de reducciones tengo la base imponible, la que yo metí antes, que es del 2016, pero que del año 2015 aún tengo pendiente un exceso de 8.000. Por tanto, o lo metemos nosotros manualmente
o si tenemos la renta en el programa en el año anterior, podríamos indicarlo o traspasarlo desde importes a compensar. Algo que también quiero mencionar aquí es que dentro de reducciones tenemos la posibilidad, en el caso de aplicar las 7, por ejemplo, pensión compensatoria. Es decir, imaginemos que el preceptor 1 o el 2 esté pasando una pensión compensatoria, podríamos indicarlo aquí como una reducción. Y también anualidades de alimentos, excepto las de hijos por decisión judicial. Entonces, aquí, por ejemplo, aquellas pensiones de alimentos que se fijan en convenios para que se abonan a los hijos, no irían aquí, ¿vale? Esas no son reducciones. Aquí solamente irían las pensiones compensatorias y aquellas anualidades distintas de las que comentamos. ¿Dónde iría, en este caso, una pensión de alimentos que está abonando a favor de hijos? En datos adicionales, añadimos, iría en la última casilla, anualidades de alimentos en favor de hijos por decisión judicial. Aquí iría el importe total de las pensiones de alimentos que estaría obligado por el convenio regulador a abonar por ese progenitor. Este tipo de dato, en datos adicionales, lo que hace es, nos va a afectar al tipo medio de gravamen, ¿vale? Pero no es una reducción. Sin embargo, una pensión compensatoria sí. Aclarado esto, nos volvemos a reducciones y en pendientes de ejercicios anteriores vemos cómo el programa nos trasladó un saldo neto negativo de capital mobiliario que tengo procedente del año 2014 y que tengo un importe de 5.118,54 para aplicar. Por ahora el programa no aplica nada hasta que nosotros confirmemos cómo vamos a presentar la renta, si individual o conjunta. Lo veremos un poquito más adelante. Dentro de estas reducción dependientes de ejercicios anteriores, podríamos añadir las diferentes claves. Básicamente, pues es la base indicable negativa, saldo negativos de ganancias y pérdidas de la base imponible general o la base imponible del ahorro, saldo neto negativo de capital mobiliario y también tanto de la base imponible del ahorro como aquellas procedentes de preferentes. En deducciones indebidas es el apartado en donde vamos a incluir pues aquellas deducciones indebidas que se han realizado en ejercicios anteriores. ¿Por qué vengo aquí? Bueno, vengo aquí porque una de las novedades de este ejercicio son las deducciones indebidas que pueden proceder de las cláusulas suelo. Entonces, en el caso, supongamos que un señor en el año 2015 tuvo una deducción por inversión en bien habitual, es decir, un préstamo hipotecario por el que pagó, no sé, 5.000 euros, y a lo largo de este ejercicio, por la nueva normativa de las cláusulas suelo, el banco le devuelve pues un dinero, tendríamos que meter aquí esa deducción indebida. Es decir, no es que haya que meter en la renta los intereses que se han pagado de más, sino que lo que tenemos que meter en la renta es lo que han deducido esos intereses en la renta del ejercicio que fuera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que el preceptor 1, deducciones indebidas hasta el 2015, en el año 2015, pues le han devuelto 100 euros de intereses de haber pagado de más, ¿no? Esos 100 euros en el año 2015, como es un 15%, pues significaron una deducción de 15 euros de la vivienda habitual. Por tanto, nosotros aquí meteríamos 750, 750, ya que es al 50% el impuesto del IRPF está cedido al 50% de las comunidades autónomas. Por tanto, aquí, en estas deducciones indebidas, no hay que meter los intereses que nos han devuelto, sino la parte o la deducción que han supuesto esos intereses. Y como no tenemos que calcular los intereses de demora, marcamos cláusulas suelo y grabamos. Y de esta manera es como nosotros indicaríamos en el programa las deducciones indebidas procedentes de las cláusulas suelo. Bueno, ya nos vamos a otro apartado, deducciones generales, la de la vivienda habitual. Dentro de esta es una habitual, bueno, no tiene mayor complicación, fecha de adquisición, número de préstamo y el porcentaje y el importe. Vamos a suponer que este señor
percibe, por ejemplo, una pensión en el extranjero. Entonces, aquí, lo digo porque es una muy habitual, tendríamos que indicar la deducción por doble imposición internacional. Entonces, indicaríamos la clave 2, indicaríamos qué tipo de renta percibimos en el extranjero, por ejemplo, el rendimiento neto de trabajo, lo más habitual, ¿no? En caso de una pensión. Indicamos el importe de la pensión y el importe pagado en el extranjero. Y de esta manera el programa nos calcula la doble imposición internacional. Ojo, yo he indicado aquí la deducción, pero estos rendimientos tendrían que también aparecer en el apartado que corresponda. Rendimiento del trabajo o otro tipo de rendimientos. Normalmente, siendo una pensión, iría el rendimiento neto del trabajo. De la cuota diferencial, añadimos, de la cuota diferencial no hay novedades. Lo que sí tenemos la deducción por maternidad, deducción por familia numerosa y las que aparecieron el año pasado, deducción por ascendiente con 2 hijos sin derecho a recibir anualidades, deducción por descendiente con discapacidad a cargo y deducción por ascendiente con discapacidad a cargo. Entonces, nosotros en esta apartado, y la deducción por familia numerosa, perdón, que esa también era del año pasado. Por tanto, en el caso de indicar una deducción por familia numerosa, indicaríamos el 5 y indicaríamos aquí los datos, importe de la deducción, importe abonado ya anticipado, el número de identificación y las diferentes apartados, bueno, los diferentes datos que nos piden con relación al título, ¿no? Importante también destacar, vamos a suponer, por ejemplo, el preceptor 2, una deducción por maternidad. Entonces, la deducción por maternidad la indicamos el importe e indicamos también el importe abonado. Estos datos también nos vienen en los estados fiscales. Pero quiero destacar la posibilidad de marcar en la casilla de abajo si va a tributar individualmente y no está obligado, o si va a presentar declaración conjunta y no está obligado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un señor tiene derecho a una deducción por maternidad, puede darse el caso de que al hacer la renta, ese señor no esté obligado a presentar la renta. Entonces, al no presentar la renta, digamos que si no la ha cobrado de manera anticipada, perdería esa deducción. Por tanto, en el caso de, imaginemos, un señor pues, que gana 18.000 euros, solo tiene rendimientos netos de trabajo, no estaría obligado a presentar la renta, indicaríamos aquí la deducción por maternidad y marcaríamos esa casilla para que de esta manera devuelvan los 1.200 íntegros, ¿vale? No afectaría el resto de la renta. Esto es una casilla que se habilitó, me parece que fue el año pasado, si no recuerdo mal. Bueno, y dan deducciones autonómicas, le damos a añadir, y en deducciones autonómicas indicaríamos el preceptor y nos aparece la deducción, la comunidad en la que tiene residencia habitual que hemos puesto en datos personales. Y me aparecen las diferentes claves. Algo que sí que les recomiendo es pulsar en el documento de pincha aquí para poder ver las deducciones de cada comunidad. Esto nos lleva al manual de renta con los marcadores solo a la comunidad que tiene la residencia habitual. Y podríamos indicar aquí, por ejemplo, vamos a suponer, en Galicia, gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares gallegos. Bueno, pues tenemos el 30% de las cantidades satisfechas durante el ejercicio en conceptos de alta y cuota mensual para acceso a Internet, etcétera, etcétera, con límite máximo de 100 euros. Perdón. Hay una serie de requisitos, que eso sería conveniente, por eso tenemos el manual, poderlo observar en ellos, y por otro lado, el programa ya nos va a calcular directamente los límites, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, son 100 euros, venimos aquí, ponemos el 6, ponemos que hemos pagado 1.000 euros con 2 personas con derecho a deducción y el programa ya me calcula en este caso el 30% con el límite máximo de 100 euros, que sería en este caso 50 cada uno. Entonces, las deducciones autonómicas siempre en la parte de abajo, con un clic podemos ver el manual y comprobar o para cerciorarnos de que cumplimos determinados requisitos que a lo mejor no tienen que ver con partidas de la renta. ¿Vale? Normalmente las deducciones autonómicas están limitadas a lo que son los importes de las bases o de las bases y del mínimo. De hecho, aquí cuando modificamos, vemos aquí, perdón, veríamos aquí, al lado del interrogante, vemos aquí
la base imponible general, la base imponible de ahorro y el mínimo para saber los límites, ¿vale? Entonces, eso el programa lo calcula de manera automática, pero otros requisitos los podemos ver en el manual. Bueno, y llegados a este punto, en cualquier momento de la renta, cuando ustedes quieran, pueden venir a resultados y podemos ver pues cómo queda la renta. En este caso, la renta, no, el resultado nos dice que el perceptor 1 le sale a pagar 14.847,56, el perceptor 2 le sale a devolver 1.770,14, por lo tanto, si la hacen individual sería un total de 13.000 y si la hacen de manera conjunta 15.000. Por tanto, el programa lo que me da, digamos, es un consejo de que la haga separada y me propone en esta modalidad a grabar C conjunta S separada, el programa ya propone la S, ya que sale mejor. Antes de grabar la renta, de grabarla o de confirmar la modalidad, quiero también destacar que la columna de obligación en que aparece una S puede tener tres opciones. Puede ser una S, una N o una X. La X es que el programa, por los datos que hay, no puede garantizar una respuesta de si está obligado o no, ya que puede haber algún tipo de rendimientos que el programa no tenga datos suficientes para saber. Por ejemplo, rentas que no están sujetas a retención o rentas que están sujetas a un tipo de retención fijo, ¿no? Entonces, eso el programa lógicamente no lo sabe. Si pone una S es que está obligado y si pone una N es que en principio no está obligado. Entonces, si queremos ver un poquito más con detalle esta obligación, pulsamos el botón de desglose y en función de lo que tengamos aquí, si pongo preceptor 1, veo que el preceptor 1 está obligado porque supera 22.000 euros de rendimientos de trabajo y además tiene restos de rentas que implican obligación de declarar, como por ejemplo ingresos inmobiliarios, actividades económicas, etc. Preceptor 2, pues lo mismo, en este caso tiene restos de rentas que implican obligación de declarar, por ejemplo, actividades económicas. Bueno, pues hecho esto, ponemos una S y grabamos. Grabamos este perceptor, nos aparece, esto es con la tecla intro. Perceptor 1, García Vidal. ¿Grabamos el perceptor? Sí. Ya que esta renta nos sale a ingresar en uno y a devolver en otro, podemos solicitar, si queremos, la compensación entre cónyuges. Si marcamos, se suspende la devolución de los 1.770 y el perceptor 1 pagaría 13.077,42. Esto ya queda un poco a decisión de los contribuyentes. Podemos domiciliarlo, fraccionar y domiciliar el segundo pago. Y al dar al intro nos aparece el segundo perceptor. En este caso, Fernández María Silvia, grabamos y solicitamos por transferencia bancaria. Hay la posibilidad de la renuncia, si queremos que quede el importe a favor de la agencia tributaria, o si no, lógicamente, la devolución por transferencia bancaria, que será lo más habitual. Ahora ya tenemos la renta grabada, es decir, ya hemos confirmado la modalidad. Antes de pasar a la presentación, quiero mostrarles en deducciones pendientes de ejercicios anteriores, cómo el programa ya me ha grabado aquí que esta deducción que venía del 2014, un saldo neto negativo de capital mobiliario que tenía 5.118,54, en esta renta me pudo aplicar 603,53 y me queda pendiente para ejercicios posteriores 4.515,01. Por tanto, cuando ustedes vean aplicado y pendiente, siempre es necesario previamente grabar la renta, porque lógicamente no es lo mismo hacerla de manera individual que hacerla de manera conjunta. Como ya está grabada, venimos a presentación, marcamos las dos declaraciones y aquí tenemos la posibilidad de sacar un borrador, ojo, no válido para presentación, ya que no se puede presentar en papel. Todos los programas comerciales tienen que ser una presentación de manera telemática, o bien el envío telemático, ya nos genera el fichero. Y por otro lado tenemos también la posibilidad de sacar en varios idiomas, ¿no? Castellano, catalán, gallego, valenciano, las lenguas oficiales. Por tanto, seleccionamos, le damos a aceptar y el programa genera un primer fichero y nos pide cómo lo vamos a presentar, con un certificado, con número de referencia, con PIN, o si en vez de hacerlo ya directamente por la página, tenemos un envío directo que solo puede hacerse con certificado digital, que ya no pasa por la página.
En principio yo les recomiendo las de arriba porque siempre van a poder ver un pequeño resumen que muestra la página de la agencia tributaria antes de presentación. Y automáticamente, según le damos aquí, generamos el fichero, lo presentamos, salimos y saltaría la otra renta, en este caso la de la esposa y también certificado, número de referencia o PIN. Salimos y por tanto ya nos quedaría en estado telemática. Y sería ya el último proceso de la renta. Siempre que ponga telemática es que el programa ha generado ficheros, ¿vale? Ha generado ficheros, no que se han presentado. Por último, antes de que empiecen las preguntas, me gustaría explicarles un poco el tema de las complementarias, ¿no? Tenemos estas rentas que están en estado telemático. Si quiero hacer una complementaria, vendría complementaria. Y aquí en complementaria primero selecciono la renta. Vale, estas rentas son dos rentas, en realidad, del titular y del cónyuge. Entonces, tendría que indicar aquí la casilla que motiva el hacer una declaración complementaria, que puede ser la 121, la 122, 123, 120, 124, 125 y 126. Pero aquí me gustaría también destacar una novedad de este año, pero que no se puede hacer con programas comerciales. Pasa un poco igual que con el tema de la impresión en papel. Y es que hasta ahora la Ley General Tributaria establece que una declaración complementaria sería aquella declaración que sale a favor de la agencia tributaria. Pero cuando una declaración complementaria sale a favor del contribuyente, pues esta no sería complementaria y por tanto habría que hacer un escrito y presentar ese escrito en la agencia tributaria y entiendo que ellos hacían como una declaración paralela, ¿no? Este año, como novedad, hay la posibilidad de hacer una rectificación, que sería esta casilla 127, rectificación de autoliquidación. Por tanto, sería igual que una complementaria, pero a favor del contribuyente. Lo que ocurre es que la agencia tributaria no permite que programas comerciales puedan hacer la presentación de este tipo de rectificaciones. Es decir, no se permite la presentación de rectificaciones a través de un fichero. Por tanto, esto tendrían que entrar en Renta Web, en la página web de la agencia tributaria, seleccionar el contribuyente y ahí le cargaría la renta presentada y harían la rectificación, ¿vale? No es un problema, digamos, no es culpa nuestra, sino que simplemente pues, se limitan esa posibilidad. Fuera de estos casos, una declaración complementaria, podríamos venir aquí, indicaría, por ejemplo, 121, porque está motivada por haber percibido unos atrasos, iniciamos y el programa duplica la renta. Me quedan resaltadas de color gris. Hago doble clic, vengo a menú, rendimientos de trabajo, añado 1, rendimiento atrasos y pongo el importe de los atrasos que he percibido, ¿no? 5.000 euros, 100 euros y 300 euros de seguridad social. Una vez que tengo ya estos rendimientos, tengo la renta como la tenía y tengo a mayores los rendimientos nuevos, vengo a resultados y grabo la renta. La renta la tengo que grabar de igual forma que tengo grabada la original, es decir, si fue conjunta, conjunta, si es individual, individual. Entonces, individual, grabo este perceptor y el segundo no lo grabo porque no voy a hacer nada con él. Vengo a la presentación y aquí ya tendría el importe original, que fue 14.000, y el importe que me sale en la complementaria, que son 1.084. Acepto y genero el fichero y lo envío, exactamente igual que hice antes. Bueno, pues por mi parte ya he acabado con la presentación. Simplemente agradecerles desde GESCLA la posibilidad de realizar estos seminarios de formación. Que cualquier sugerencia que quieran hacernos, pues estamos abiertos a cualquier tipo de seminarios de este tipo, de otros programas, de los que ustedes necesiten. Y se abre un periodo de preguntas. En el apartado ahí a la derecha tienen un interrogante en el que pueden escribir una pregunta y yo intentaré contestarles. Muchas gracias y espero sus preguntas.